Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por entrar a ver este video. Mi nombre es Raúl y como cada semana los invito a que platiquemos de Python y de cómo aterrizar este lenguaje de programación para resolver situaciones más cotidianas. En, en el video de hoy, la invitación es a que platiquemos de las APIs. Vamos a enfocarnos en este primer video de una serie que va a ser en realidad esta conversación de APIs. Nos vamos a enfocar en usar APIs, en consumir APIs, en utilizarlas para conectarnos a servidores y de ahí obtener información. Más adelante haremos otro video pasándonos al lado del servidor en cómo desarrollar un API para una aplicación que nosotros hicimos, y también tengo la intención de que entremos a detalle del API, en el API de Google Maps y cómo utilizarla y hacer consultas en eso. Entonces, bueno, va a ser una serie de videos. Este es el primero en donde nos vamos a enfocar en consumir APIs, hacer programas que consuman APIs. Empecemos revisando una presentación en la que hacemos ciertas definiciones de qué es un API y cómo utilizarla. Vamos a eso. Bueno, pues vamos a empezar platicando de qué son las APIs. API es un acrónimo para Application Programming Interface. Básicamente es la forma en la que un programa se comunica con otro programa o un servidor. Quizás para hacer un poco más de ejemplo, sirva platicar de otro tipo de interfaces, como puede ser un CLI, Command Line Interface, en donde a través de la terminal podemos interactuar con un programa escribiendo comandos, sentencias que después el programa toma e interpreta y las procesa. U otro más común podría ser una GUI, Graphic User Interface, en donde a través del navegador abrimos un recurso, se nos presentan cuadros en los que podemos poner texto, seleccionar opciones y botones para mandar esa información a un servidor que después nos regresan pues ciertos datos. Regresemos a las APIs y entonces tenemos un cliente que por lo general va a ser un programa que nosotros escribimos, que va a ir a hacer un request a un servidor y obtener información de ese servidor. Eso es el concepto básico de un API. Ahí tengo listados tres elementos de los que quiero que también platiquemos, que serían HTTP, URL y JSON. HTTP es un protocolo de transferencia de texto. Es bastante común y seguramente lo han visto a la hora de navegar en internet, a páginas, a su correo, cosas así. En la barra de direcciones escribimos una dirección en la que ponemos http y facebook.com o algo así. Esa dirección se conoce como una URL, Universal Resource Locator. También pueden encontrarlo como URN o URI, pero yo creo que el más común es URL. Los tres, eh, aunque no son lo mismo, se utilizan para lo mismo, para identificar un recurso en internet, en algún lado fuera de nuestra computadora. En esta URL se divide en varias partes. La primera sería definir el protocolo que vamos a usar. Aquí estamos usando en el ejemplo, en la parte naranja, HTTPS, que es una versión segura de HTTP, pero se usa para lo mismo. Digamos que lo extra es que hay cifrado de los datos para que si alguien los intercepta en el camino del cliente al servidor, pues no los puede entender. Luego viene el servidor al que estamos conectándonos. En este caso el ejemplo dice que es apirulerdo.com. Ese servidor pues es un nombre único que tiene para que se pueda encontrar el servidor
en internet principalmente, le preguntamos por ese nombre a internet y nos regresa una IP que es a la que nos conectamos. El siguiente, lo amarillo, sería el recurso, que es un path, los directorios y la ruta que hay que seguir para encontrar lo que estamos buscando. Aquí en el ejemplo scripts bóveda JSON, pues sería que dentro de ese servidor hay un directorio que se llama scripts, adentro hay otro directorio que se llama bóveda y adentro está el recurso JSON. Y por último vendrían los parámetros. Se utiliza el signo de interrogación para definir que ya vienen los parámetros. En este caso el parámetro es sitio igual a Facebook. Entonces, bueno, pues le estamos mandando una variable, información adicional a nuestro servidor de que queremos algo específico con nombre sitio Facebook para que esa información también sea procesada por el servidor. El protocolo y el servidor son elementos de la URL que tienen que estar forzosamente. El recurso y el parámetro pueden estar o pueden no estar. Hay situaciones en las que no son necesarios. Digamos que son opcionales en ciertos casos. Un ejemplo del uso de las URLs sería, por ejemplo, entrar a Twitter y utilizamos el protocolo HTTPS para conectarnos al servidor twitter.com y le preguntamos por el recurso que se llama home, pues nos va a presentar el feed de nuestro Twitter en donde están todos los tweets de la gente que seguimos. O si cambiamos el recurso por compose /tweet, pues nos va a presentar el servidor con la pantalla para escribir un tweet nuevo. O si cambiamos el recurso por search y le pasamos el parámetro q igual a Python, pues el servidor va a utilizar ese q igual a Python para interpretar que estamos buscando información acerca de Python y va a buscar en todos los tweets que existen, los tweets en los que se mencione la palabra Python. Entonces, bueno, pues estas son las URLs. Si regresamos a nuestro concepto básico de APIs, recordamos que existe un cliente y un servidor. Ese cliente hace peticiones que el servidor interpreta y regresa una respuesta. En las peticiones que se hacen desde el cliente se definen acciones, qué es lo que queremos hacer con los datos. Esto en HTTP se conoce como los verbos de HTTP. Están los verbos post, get, put y delete. Hay más verbos, pero estos son, yo creo que los más comunes. Y cada uno de esos verbos está asociado a una acción, a las acciones que se conocen como CRUD: crear, leer, editar o eliminar cosas del servidor. Entonces nuestro request tiene que llevar un verbo en el que estamos diciéndole al servidor lo que queremos hacer. Y el servidor procesa ese request y regresa una respuesta, y la respuesta se compone de dos partes: un código, un status que define qué es lo que pasó con el request, y el body, el cuerpo de la respuesta, en donde va a ir la información ya por la que preguntó el cliente. Dentro de esos status hay muchos valores y están definidos por rangos. Los códigos que están dentro del rango de los 200, 201, 202, en general quieren decir que el request fue exitoso. Los que fueron en los 300 quiere decir que el servidor determinó que esa petición no la atiende él y se la mandó a alguien más. Hubo una redirección. Y los códigos 400 y 500 definen errores. Los códigos 400 son errores del lado del cliente, en el que a lo mejor le estamos pidiendo algo mal, nuestra URL está construida mal, o estamos pidiendo un recurso que no existe. Y los 500 serían un error, pero del lado del servidor, que no nos puede atender en ese momento, que está haciendo cosas más importantes, que tiene problemas de CPU, de memoria, cosas así sería en los códigos 500.
Ahora, el body de las respuestas va a venir en un formato muy especial que es una convención, digamos, de cómo deben de presentarse los datos para que puedan ser interpretados. Y este formato se llama JSON, viene del lenguaje de programación JavaScript y básicamente son arreglos de llaves y valores. Hay implementaciones en todos los lenguajes para este tipo de datos. Que sean un arreglo de llaves y valores quiere decir que las llaves curvas definen en dónde empieza y en dónde termina una llave y su valor, y las llaves rectas definen una lista. Entonces aquí vemos un dato que es un email en el que vienen una lista de parámetros para quién es, de quién es, cuál es el asunto, cuál es el cuerpo, si es urgente o no. Y todo viene encapsulado entre estas llaves y eso define un objeto JSON. En Python hay un objeto que sigue el mismo formato que JSON, que son los diccionarios. Entonces podemos fácilmente, utilizando las características de los diccionarios, acceder a datos específicos de ese arreglo de llaves y valores que se representan en JSON. Aquí vemos que el ejemplo está imprimiendo del dato de la llave email el elemento 1 porque empiezan en 001 de la lista, y dentro de esa lista la llave D, y eso nos regresa el valor Raúl nada más. Entonces, bueno, pues haciendo, digamos que arreglos de este tipo de manipulación de diccionarios, podemos parsear los datos que vengan en formato JSON. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio de hoy? Pues vamos a hacer algunas funciones para hablar con APIs, que son APIs públicas que existen en Internet. Vamos a hacer dos funciones en las que vamos a hacer gets del API que se llama catfact. Esta API básicamente le preguntas por cosas y te regresa datos curiosos relacionados con los gatos. Y también vamos a hacer una función en la que hagamos un put, en la que estemos creando algo nuevo, y va a ser mandarle una URL así larguísima que sea muy difícil de aprendérsela, de compartirla y cosas así. Le vamos a mandar esa URL al API que se llama Link Shortener, un recortador de links, y nos va a responder con una versión corta que va a ser más fácil de manipular. Para hacer esto, pues vamos a utilizar Python. Diría que cualquier versión de Python 3.6 o superior sería más que suficiente. Yo en particular estoy usando la versión 3.9.7. Y vamos a usar el módulo de requests de Python. Este es un módulo que hay que instalar. Si no lo tienen instalado, pues es muy sencillo. Pip install request y en unos segundos lo tienen listo para poder utilizar. Entonces, bueno, empecemos a trabajar en nuestro código, pero antes vamos a revisar la documentación de la primera API de los gatos, que es en la que vamos a trabajar primero. Entonces vamos a eso. Bueno, pues aquí estamos en la documentación de la primera API que vamos a utilizar, que es la que nos regresa datos curiosos relacionados con los gatos. Podemos ver que hay 3 recursos y que los 3 recursos funcionan con la acción get. Podemos entonces obtener un dato curioso aleatorio utilizando el recurso fact, o una lista de datos utilizando el recurso facts, o una lista de razas de gato utilizando el recurso breeds. Hace un momento yo hice esa consulta del API utilizando mi navegador.
el protocolo HTTPS, el servidor es catfact.ninja y el recurso al que apunté fue a fact, y eso me regresa una respuesta que es una respuesta en formato JSON, como platicamos. Aquí vemos que es un objeto JSON en el que se definen dos llaves, una de fact y una de length. En fact viene el dato curioso como un valor, que es que en Estados Unidos los malvados gatos muerden aproximadamente a 40,000 personas al año, y la llave length tiene como un valor 68. Eso quiere decir que la cantidad de caracteres en este hecho particular que me regresó el API es de 68 caracteres. Si yo aquí hago un refresh, pues lo que va a suceder es que me va a presentar otro dato. Aquí viene otro dato también de los gatos y otra longitud. Pero bueno, así es más o menos como funciona esto. Lo que vamos a hacer ahora es hacer este mismo request, pero no desde el navegador, sino utilizando Python para conectarnos al servidor, recibir la respuesta y procesarla. Entonces, pues vamos a abrir nuestro editor de texto y empezar con eso. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar en nuestra primer función. Aquí tenemos nuestro editor de texto ya abierto en la parte de arriba, y abajo está la terminal para hacer algunas pruebas ya que tengamos nuestra función lista. Entonces, lo primero es del módulo de requests. Vamos a importar la función de request. La función es en singular, el módulo es en plural. Y vamos a crear nuestra primera función que se va a llamar API catfact. Y lo primero que tenemos que hacer es construir esa URL. Entonces vamos a hacer un string que se llame protocolo, que va a ser https://. Otro string que sea el servidor, que este es catfact.ninja, y otro string que sea el recurso al que queremos entrar, que en este caso es al directorio de fact. La URL, entonces, si recordamos lo que vimos en la presentación, pues es el protocolo concatenado con el servidor concatenado con el recurso. Para hacer algunas pruebas voy a hacer también una URL que nos regrese un error, en la que va a ser protocolo más servidor, y vamos a hacer aquí vamos a poner un recurso que no exista, que sea peludos. Entonces vamos a imprimir un mensaje conectándonos a la URL, y para conectarnos al servidor y obtener la respuesta, pues creamos una variable respuesta, y vamos aquí a utilizar nuestra función de request, que recibe dos parámetros. El primero es el verbo de HTTP que vamos a utilizar, en este caso es un get, y el segundo es la URL para conectarnos. Y también voy a hacer aquí una respuesta 2, que es la errónea, para también hacer ese request y que podamos revisar qué es lo que pasa cuando hacemos un request erróneo. Y bueno, pues esto nos va a regresar la respuesta y la respuesta 2. Entonces, para ejecutarlo, pues vamos a ponerle que R y R2 son igual a lo que regrese en nuestra función de API catfact. Y como no tenemos ninguna impresión todavía aquí ni nada,
vamos a utilizar el modo interactivo de Python para ejecutar este programa. Entonces nos dice conectándonos a https @catfactninja fact. Bueno, pues que tenemos entonces aquí dos variables, una que se llama R y otra que se llama R2. Estas variables van a ser del mismo tipo, son objetos de tipo response del módulo de request. ¿Y cómo es que yo veo los datos que están adentro de esa respuesta? Pues este objeto tiene varios métodos y varios atributos para hacer eso. El primero que quiero que revisemos es el de r.texto. Este es un atributo del objeto. Si yo llamo a este atributo, se ve en la pantalla un texto como el que vimos en el navegador, en el que viene el objeto tipo JSON, las dos llaves que son fact y length, y los valores que son que los gatos tienen un regulador de temperatura en sus patas, y la longitud de ese dato curioso son 102 caracteres. Pero si revisamos a detalle, hay unas comillas simples antes de las llaves, lo que quiere decir que este r.text no es un diccionario, no es un objeto JSON, en realidad es un string. Si yo veo qué tipo de dato es este r.texto, pues es un string, y ese string no puedo yo utilizar llamar a las llaves o a las listas que están dentro del objeto de JSON, porque pues es un texto. Para obtener esta información pues tendría que hacer un parseo, cortar, quitar partes del texto. Bueno, entonces ¿cómo es que convertimos esto a un diccionario? Pues los objetos de tipo respuesta tienen también el método JSON. Si yo llamo al objeto con el método JSON, pues me imprime algo que parece bastante a lo que vimos con el texto, pero que ya no tiene esas comillas. Incluso si yo aquí le digo que qué tipo es este dato, pues me va a decir que ya es un diccionario de Python. Entonces yo podría utilizar aquí los corchetes y preguntar por nada más el valor para la llave de fact, y nos va a regresar nada más ese texto del dato curioso. ¿Recuerdan que vimos también en la presentación los códigos de HTTP? Perdón, sí, de HTTP. Hay un atributo que yo puedo invocar que me dice que el request status, el request, el primero a fact, nos regresó un código 200 que son los códigos exitosos. Hay otros atributos parecidos a este status code que podemos utilizar. Por ejemplo, el atributo OK, que nos regresa un verdadero o falso, un booleano. En este caso es un verdadero porque todo estuvo OK. O el reason, que también nos regresa un OK pero en texto. Vamos a revisar ahora sí qué es lo que pasó con nuestro request 2, el que hacía alusión a un recurso que no existe, a peludos. Si yo pregunto por el status code de R2, pues me va a decir un 404, que es un código que estaba en el rango de los de error de usuario, que mi request está mal. ¿Qué pasa si yo le pongo un OK? Pues me va a decir que es falso. ¿Y qué pasa si le pongo un reason? Pues me va a decir que no encontró ese recurso, que está algo mal. Si yo imprimo el texto de este request erróneo, que es el request 2, pues vamos a ver que viene un objeto en JSON también, pero no es la información que queremos, no es un dato curioso del gato, es un diccionario creado ahí nada más para ayudarnos y poder ver que es un mensaje de no se encontró y el código 404. Entonces, bueno, pues ya revisamos
las distintas opciones que tenemos dentro del objeto respuesta del módulo request, vamos a modificar un poco nuestra función para borrar estas pruebas de error que pusimos aquí y para imprimir, en lugar de utilizar el modo interactivo de Python, vamos a imprimir respuesta.texto, y esto ya nada más nos va a regresar la respuesta, ya no existe respuesta 2. Entonces ya nuestra función está limpia, ya le borramos lo que hicimos para probar cuando había un request inválido, y pues vamos a ejecutarlo una vez más, nada más para comprobar que todo está funcionando como esperábamos. Esperamos que se haga el request, que nos regrese una respuesta y que esa respuesta se imprima primero un respuesta 2 puntos y luego la respuesta que encontró en ese momento. Ups, aquí me faltó borrar este R2, perdón. Ahora sí. Y bueno, nos dice que se está conectando a catfat.ninja diagonal fact y que la respuesta es que el Tylenol y los chocolates son venenosos para los perros, que tiene una longitud de 50. Bueno, pues con esto terminamos nuestra primera función. Vamos a regresar a la documentación del API de catfat para ver cómo usar ahora el recurso de facts. Pues acá estamos de regreso en la documentación de nuestra API de gatos. Ahora expandí las opciones que vienen debajo del recurso de facts y podemos ver que este recurso acepta dos parámetros. Uno de max length, que lo podemos usar para definir cuál es la longitud máxima, la cantidad de caracteres que queremos que tenga nuestro dato curioso, y uno del limit, que nos sirve para definir el número de resultados que queremos recibir. Por defecto vamos a recibir 10 resultados. Yo aquí podría decirle que me mande nada más 3 o que me mande 2 o 20. Este parámetro lo utilizamos para eso, para decirle al API cuántos resultados quiero recibir. Hace rato, de la misma forma que con nuestro primer ejemplo, hice una prueba en el navegador y podemos ver que al ahora utilizar el recurso facts nos regresa una respuesta en el que viene una llave de paginación, cuál es la página actual, la 1, y luego otra llave de data, y aquí podemos ver que hay unos corchetes rectos que quedamos que eran cuando fuera una lista. Entonces eso quiere decir que aquí empieza la lista de hechos curiosos y vienen 1, 2, 3, 4, 5, pues 10 datos curiosos van a estar ahí dentro de esa lista que termina hasta acá abajo. Cada uno de esos datos es un dato formateado en JSON, en el que se abren las llaves curvas y viene la llave fact, el valor, pues uno de los datos curiosos que estamos recibiendo, y la llave length y la cantidad de caracteres que tiene ese hecho curioso en particular. También la respuesta incluye más información de paginación y un poco más de info, que ahorita no vamos a preocuparnos por eso. En lo que nos vamos a concentrar es en los 10 hechos curiosos que recibimos de gatos. Entonces nos regresamos a nuestro editor de texto y ahora voy a hacer otra función que va a ser parecida a esta que ya hicimos al principio. Entonces voy a aprovechar para copiar y pegar la que hicimos, y aquí el único cambio es en el que el recurso ahora es facts con S en plural, y en que le vamos a pasar dos parámetros. El parámetro que se llama limit, quedamos que utilizábamos el símbolo de interrogación para
para decirle a nuestra URL que ahí empezaban los parámetros, y este valor de limit va a ser una variable n que va a ser un argumento de nuestra función. El otro parámetro que le vamos a mandar es un parámetro 2, que como ya es el segundo, ahora no utilizo este símbolo de interrogación para avisarle que empiezan ahí los parámetros, sino un AND, de que ahí va otro parámetro. Y este parámetro se llama max length. Creo que hay que escribir bien length. Y la variable que va a ir aquí es esa que hicimos del long. Entonces, nuestra función se alimenta de dos parámetros, de dos parámetros que son n y long, y los utilizamos para construir los parámetros que van a ir en nuestra URL, que también estaba haciendo falta aquí, concatenarlos a nuestra URL. Y regresamos a esa respuesta. Ahora no vamos a imprimir la respuesta .texto, ahora vamos a hacer una especie de parseo en nuestra respuesta, para que lo único que quiero que salgan aquí son la lista de los con la cantidad de hechos que le pedimos a nuestra función. Entonces, para eso vamos a utilizar una de mis pues qué será, funcionalidades favoritas de Python, que son la comprensión de listas. Y vamos a decirle que se imprima del hecho fact, que se imprima el hecho fact para cada hecho que se encuentre en respuesta.json, que lo convierte a un diccionario, y de ese diccionario todo lo que esté dentro de la lista data. Entonces, bueno, pues está un poquito más rebuscada esta impresión. Esto podría ser equivalente a, para cada hecho en respuesta.json, imprimir data, imprimir hecho fact. Digamos que estas dos expresiones, tanto el for como esta compresión de listas, son equivalentes. Nada más que la compresión de listas pues es una forma un poquito más pues que será de presumidos de en los en los foros de ayuda y eso de Python, le llaman a esto una solución más pythónica. Entonces, bueno, estamos imprimiendo aquí este for y obteniendo de la lista de data cada uno de los hechos que se van a imprimir en la pantalla. Entonces, bueno, vamos a probar esto a ver qué pasa. Me hace falta invocar mi segunda función, y a esta función hay que pasarle los parámetros. Quiero que sean 5 respuestas de no más de 30 caracteres. Entonces, bueno, vamos a guardar y a ejecutar. Y como podemos ver aquí, hizo el primer request a catfact.ninja y lo imprimió en su utilizando el atributo de texto, y luego se conectó a catfactninja.facts. Le pasamos los parámetros de límite igual a 5 y de máxima longitud igual a 30, y nos imprimió esas 5 datos curiosos de los gatos. Aquí nada más no imprimimos el formato, digamos que hicimos un parseo de esas 5 respuestas que le pedimos.
Probablemente les queden algunas dudas de lo que son las compresiones de listas. Prometo que pronto haré otro video en el que entremos más a detalle de esta forma de hacer force dentro de una sola línea. Pero bueno, por lo pronto ya terminamos con nuestra segunda función y vamos a la tercera, que ahí ya íbamos a usar otra API. Entonces pues vamos a revisar la documentación de esa segunda API que acorta URLs. Pues acá estamos ahora en la documentación de nuestra segunda API, la que hace versiones cortas de ligas largas. Podemos ver ciertas diferencias con la primera API. Esta es una documentación, pues, digamos que más casera, no está utilizando el set de herramientas que sirven para el desarrollo de APIs, que se llama Swagger. Yo creo que ese Swagger pues va a ser el formato, la versión más común a la hora de revisar documentación de APIs. Aquí pues es nada más una página en internet en la que dice que esta es nuestra URL base, algo de documentación en cuáles son los códigos de error que regresa esta URL, esta API, perdón, cuál es el recurso que tenemos que utilizar para acortar un link, y dice que requiere de un parámetro que se llame URL, y aquí viene un ejemplo de cómo usar ese parámetro. Entonces vamos a aprovechar que aquí viene esta liga para copiarla. Bueno, más adelante viene otro recurso que es el de cómo obtener información de un link y ejemplos de las respuestas que vamos a ver. Si quieren ver más detalles de esto, los links para todas las APIs van a estar en la descripción del video. Por lo pronto nosotros vamos a irnos directo al desarrollo, porque estamos ansiosos de terminar con esta segunda llamada al API. Entonces, bueno, regresemos a nuestro código y ahora vamos a hacer una tercera función que se va a llamar API de short code. Y voy a poner aquí ahora la URL directamente. Ya no vamos a construirla concatenando variables, solamente porque pues yo creo que una forma más común de cómo van a encontrar en código los llamados a las APIs. Entonces aquí ya está toda la URL. Estamos asignándole a este parámetro una variable que se llama URL larga. Entonces pues lo que vamos a hacer en este caso es pedirle al usuario que nos diga cuál es la URL que quiere recortar utilizando nuestra terminal. Y bueno, vamos a imprimir de la misma forma que como le hicimos hace rato, conectando y cuál es la URL, y vamos a hacer nuestro request, que ahora va a ser un put a la URL. Y por lo pronto vamos a utilizar la función de prettyPrint para imprimir esa respuesta. Entonces, bueno, en nuestros módulos vamos a tener que importar la función prettyPrint del módulo prettyPrint. Este prettyPrint nada más va a hacer que el diccionario se imprima con cierto formato y sea más fácil leerlo. Entonces, bueno, le estamos pidiendo al usuario que escriba la URL. Esta es una URL larga que no queremos estar compartiendo todo el texto así gigante. Déjenme pego aquí la URL que vamos a usar para probar, para que vean
de qué tamaño es. Ups. Es esta la URL. Entonces es collab, research, google.com, drive, unos números ahí raros y un parámetro que dice USP sharing. Todo eso se lo vamos a mandar a esta API para que nos regrese una versión corta de esa misma liga. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la última llamada a la API, pero ahora es a la de shortcode. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Escribe la URL a cortar, la copiamos de aquí de nuestro texto. Ahí está. Y bueno, la respuesta que recibimos es un diccionario. Bueno, este es un diccionario porque utilizamos el método de JSON para la hora de imprimir la respuesta. Entonces es un diccionario con la llave OK, true y una llave que es resultado, donde viene un code y luego una serie de llaves full short link, short link 2, short link 3, original link, aquí es el que les mandamos, share link y share link y short link y short link y short link. Bueno, pues todas estas son versiones cortas de los links que se crearon. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar este que es el que se me hace más cómodo y fácil de copiar y pegar, y vamos a decirle entonces que ya no nos imprima esto de respuesta es tal, ¿no? Vamos a cambiar esta impresión ahora por un print y le vamos a decir que imprima una respuesta y que luego imprima la respuesta .json en la llave de result, que es esta que está acá, y luego la de shortlink 3. Entonces result y shortlink 3. Shortlink 3 creo que sí está bien. Ok, y vamos a hacer aquí un if. Vamos a decirle si la respuesta .ok existe y es verdadera, si no, que nos imprima el error, y vamos a utilizar ese otro atributo que vimos que era el de respuesta.reason. Entonces, ¿qué va a hacer esta impresión? Nos va a imprimir un respuesta si la respuesta.json result short link 3, más bien nos va a imprimir la respuesta del short link 3 si el atributo de la respuesta OK es verdadero, y si no es verdadero nos va a imprimir el error y cuál es la razón por la que hubo un error. Entonces, bueno, vamos a probar todo esto. Para eso voy a comentar tanto la de catfact como la de catfacts, solamente para no saturar la pantalla de datos. Nos dice cuál es la URL, aquí la tenemos. Ups, creo que no guardé nuestro código. No, es que aquí sigue esta respuesta, perdón. Vamos a volverlo a ejecutar para que se vea bien. Y nos dice que la respuesta es shiny.link 4tll. Si yo abro esta liga,
nos va a llevar a una página. Y esa página es la que vimos que era el URL largo. Y bueno, esta es una prueba que yo hice, que no me sé, las APIs son geniales. Entonces, bueno, aquí está nuestra primer prueba. Cuando todo funciona bien, le pusimos una URL válida y nos imprime que se está conectando a esta URL, que es la base de nuestra API, el recurso y el parámetro URL igual y una URL gigantesca. Y nos responde el tercer link corto de esa API. Ahora, ¿qué pasa si le damos aquí, por ejemplo, una URL inválida? Vamos a ponerle URL falsa. Esto no tiene ningún protocolo, ni ningún host, ni ningún parámetro, entonces seguramente va a regresar un error. Y como nuestro if decía que si la respuesta ok no era falsa, entonces imprimía el mensaje de error y lo que sea que esté en respuesta.reason. Y bueno, aquí vemos que nos está regresando un error y de que el request está mal. Esto no es una URL, entonces pues falla. Y con esto terminamos nuestras tres funciones. Probamos dos gets a un API de los gatos y un put. Aquí estamos creando un nuevo registro de una URL. También hay otra opción para consultar con este código si existe una URL para eso. Eso digamos que ya les tocará a ustedes hacer el desarrollo para conectarse a esa API y también para conectarse a la que le regresa las razas de los gatos. Con esto terminamos nuestro código. Pues listo, con esto terminamos. Les recuerdo que estoy muy al pendiente de sus likes, de sus suscripciones, de sus comentarios. Ojalá sean temas de su interés y quieran participar en estos ejercicios. En la descripción del video van a encontrar los links para la documentación de las APIs que utilizamos aquí. Les recuerdo que vienen más videos de APIs y que estén al pendientes de ellos. Y bueno, lo último es que me gustaría aprovechar para mandar un saludo a dos compañeros de trabajo, a Fernando Montoro, quien me ha ayudado a hacer un poco de edición en mis videos, a que no se vean tan caseros, y a Arturo Guerrero, que me ha hecho bastantes buenos comentarios del contenido de los videos, y bueno, pues se los agradezco mucho a ambos. Muchas gracias y nos vemos pronto.